Bienvenidos a Podría Ser Podcast, soy Wendy Delgado. Esta nueva etapa es un espacio más cálido, más cercano, donde las historias no solo inspiran, también dejan un aprendizaje práctico. Porque cuando una conversación te mueve, te enseña o te despierta, eso podría ser podcast. Gracias por estar aquí. Más adelante en este episodio... Me hace la analogía, viviendo en libertad estamos atrapados en nuestras propias cajas, ¿no? Pero fue terrible porque dije, esto no lo van a conseguir nunca y yo me voy a podrir en esta caja, ¿no? Hay un infierno, por supuesto, en estar en una caja de unos 50x2 en situaciones infrahumanas. Dices en el libro, en la maldad más pura encontré mi espiritualidad. Más, o sea, el infierno se iba intensificando. Sí. Cuando de plano ya creerías que ya no te pueden hacer algo peor, entonces encontraban una forma en la que seguir pues molestando, presionando. Estás escuchando Podría Ser Podcast. Un espacio donde una buena conversación puede cambiarte el día. Historias reales, aprendizajes útiles y preguntas que se quedan contigo. Cada quien vive su propia caja. A veces no se ve, no tiene barrotes, pero está hecha de miedo, de rutinas que ya no elegimos, de decisiones que evitamos tomar. Y vivir en libertad no siempre depende del lugar en el que estás, sino de las elecciones que haces con lo que te toca vivir. Fue pensando en eso que me encontré diciendo, esto podría ser podcast. Hoy mi invitado es Alberto de la Fuente y de la Concha. Alberto es empresario, escritor mexicano y vicepresidente de Justicia Ciudadana. Se ha convertido en una voz poderosa en el mundo en temas de resiliencia y adversidad, compartiendo una historia que no solo marcó su vida, la transformó por completo. Estuvo 290 días secuestrado en una caja prefabricada. Hoy, más que hablar de la pesadilla que pasó, me gustaría hablar de lo que eligió hacer con eso. Muchas gracias, Alberto de la Fuente. Gracias por estar aquí. De verdad que valoro mucho tu tiempo y me siento honrada porque nos estés acompañando. Podría Ser Podcast. Y bueno, ya sé que has contado muchísimas veces esta historia. Hoy me gustaría enfocarme como más, sí, en algunas cosas que me resonaron mucho, sobre todo de tu libro, pero también me gustaría platicar un poquito más acerca de cómo te fuiste adaptando y cómo fue toda esta vida después de la caja. Bienvenido. Pues te agradezco muchísimo la invitación y sobre todo te agradezco haberte tomado el tiempo de haber leído el libro. Yo la verdad, después de, como bien dices, de muchos podcasts que ya he participado en los últimos 2 años desde que lancé mi libro en España y luego lo traje a México, y seguramente con más de 1,5 millones de visitas en diferentes plataformas de entrevista, yo creo que ya debería de poner esa condición, ¿no? Yo encantado de seguir contando mi testimonio, mis aprendizajes, mis reflexiones, pero lean el libro, ¿no? Sí. Porque si no, como bien dices, se cae un poco en el tema de preguntar lo mismo. Sí. Y creo que, como bien lo subiste hoy en una de las historias de Instagram, la caja, que así le puse yo a mi historia, es mucho más que una historia de secuestro, ¿no? Es lo que aprende una persona en 9 meses de un cautiverio terrible, absoluto y completamente vivido en soledad. Entonces creo que esa es la verdadera esencia, el verdadero juguito de lo que se puede sacar de lo que yo tengo que venir a contarles, ¿no? Exacto. Como que yo empecé a leer el libro por investigación. Siempre me gusta, si tengo un invitado que escribió un libro, leerlos y pues tiene podcast, escucharlos. Tú tienes demasiados podcasts, es imposible escucharlos todos, pero me eché como los principales. Y bueno, básicamente un poco de contexto. Tú sales una mañana a dejar a tu hijo a la escuela, te agarran, te tienen en una caja prefabricada durante 290 días y entonces ahí empieza tu infierno que dices tal cual en el libro. Mi verdadero infierno fue el mental, ¿no? Empieza toda tu travesía aquí y me gustaría empezar preguntándote que en el momento que te ves en la caja y que ya te das cuenta que estás secuestrado, tú empiezas como a crear el espacio para poder sobrevivir. O sea, tú dices,
pues tengo que sobrevivir aquí en un espacio de 1.80 por 2 metros. 1.50 por 2. 1.50 más o menos. O sea, un mini baño. Y empiezas a echar mano de todas estas herramientas para, pues, básicamente sobrevivir. Quién sabe cuánto tiempo, no tenías idea de cuánto te esperaba. Pues mira, al principio yo siempre comparo mi proceso con las etapas de un duelo. En realidad, en un duelo empieza la fase de la negación, termina con la aceptación, y muchos ahora dicen que no solo es con la aceptación, sino con la resiliencia, ¿no? Yo, por supuesto, si al principio me hubieran dicho esto va a durar 290 días, pues te hubiera dicho no hay forma. O sea, y sobre todo pues en las condiciones tan extremas, tan horrorosas, tan crueles en las que me mantuvieron, lo que hace también mi secuestro bastante atípico contra otros secuestros que conocemos y que sabemos que es un delito bastante recurrente en México. En México, sí. Pero la banda delictiva que a mí me tuvo, pues tiene esta cualidad, digamos, de ser bastante profesional, ¿no? Yo creo que conmigo, por supuesto, no se entrenaron. Yo creo que llevan más de 30 años operando impunemente en distintos estados de la República. Incluso en algún momento que me clavé tratando de saber quiénes fueron estos seres. Investigar. Sí, pues imagínate, cuando salí creo que fue pues un sentimiento bastante humano, el querer tratar de entender muchas cosas que no supiste durante esos 9 meses y medio, y sobre todo pues, la identidad de estos seres, porque siempre lo digo, no me gusta decirles seres humanos. Yo creo que perdieron el adjetivo calificativo de humanos cuando pues se dedican a traficar con dolor y con vidas humanas. Pero sí me clavé mucho en tratar de entender pues la psique de estos personajes, ¿no? Y en realidad no llegué a mucho, pero sí lo curioso es que llegué a encontrar secuestros, te puedo decir, muy parecidos y no calcados, incluso no solo en otros estados de la República, sino que en otros países de América Latina, ¿no? Entonces estamos hablando de una organización bastante robusta que va saltando de lugares. Y con el mismo modus operandi. Sí, incluso yo llegué a encontrar un libro que no lo pude adquirir físicamente por la complejidad geográfica, de un banquero en Venezuela, que estuvo, creo que fueron 10 meses, porque generalmente este grupo delictivo lo que tiene de característica principal es el factor tiempo, ¿no? Que era un tema que tampoco la gente entendía mucho cuando yo estuve secuestrado y todo el mundo le dio por opinar. Es que ellos, el secuestro que yo más corto conozco de esta agrupación es de 7 meses. Wow. Y el mayor es como de 13 meses y medio. Entonces yo ni siquiera estoy ahora sí que en el primer lugar del que más estuvo en una caja, ¿no? Y te puedo decir que de 9 meses y medio a 13 meses y medio, sí, una gran... o sea, cada hora ahí, cada minuto ahí, por no decirte cada día o cada semana, es como vivir 100 años, ¿no? Sí. Yo tengo hoy 46 y ya te puedo decir que me siento como de 500 porque sí, claro. Ahí el tiempo se mueve de manera muy densa, te puedo decir que casi en cámara lenta, ¿no? Pero te digo, cuando leo este libro de esta persona de Venezuela, que lo conseguí en Kindle, okay, decía, lo pude haber lo pude haber escrito yo, ¿no? A tantas similitudes. ¿Cómo se llama el libro? Dios en mi secuestro. Oh. Y y sí es un libro que en su momento hasta se lo di a mi papá, me acuerdo, le dije, ve esto porque es mi historia vista con otra perspectiva, pero las similitudes son impresionantes, ¿no? Entonces, regresando un poco a tu pregunta, de pronto todo se muy rápido, ¿no? Como bien dices, por un lado estoy dejando a mi hijo y 10 minutos después estoy apresado por un grupo de enmascarados, donde me bloquean la vista, donde me ponen unas esposas, donde me ponen unos audífonos con música a todo volumen, que eran narcocorridos, y que fue una música que me acompañó durante los 9 meses y medio de mi cautiverio, porque esa música luego la replicaron en esta caja, que así fue
como yo bauticé a la celda prefabricada donde me tuvieron. Y entonces no tienes como que tiempo de asimilar absolutamente nada, ¿no? De tenerlo, pues todo, en un instante lo pierdes de tajo, ¿no? Entonces, enfrentar esa situación fue muy compleja. Y yo mantenía esta velita de esperanza de decir, yo creo que muy probablemente yo no era el target. Yo creo que se equivocaron. Yo ni siquiera traía mi vehículo, ¿no? Traía el de mi esposa, porque ahí, como lo señalo bien en el libro, ahí era donde teníamos las sillitas de los bebés, porque en ese momento pues, tenía un niño de 3 años y medio y una niña de 1 año. Entonces, bueno, pues tratas de apelar a tu lógica con los muy pocos elementos que tienes, ¿no? Y cuando ellos me apresan y me ponen 5 armas largas, no entiendes lo que está sucediendo, ¿no? Y insistes que pues debe ser un error, que pronto eso se va a resolver. Estos sujetos ni siquiera en su momento me dicen que es un secuestro, y durante 3 días, una vez que ya me llevan a esta casa de seguridad que yo no pude ver, pues estás con estas ideas en la Durante cabeza. 3 días no sabes nada, o sea, no sabes qué haces ahí. No, y por supuesto te llegan otras hipótesis, pues tal vez es una ejecución, pero bueno, si va a ser una ejecución, ¿por qué no te han matado? ¿Y por qué una ejecución? Pues si yo soy el tipo pues, más normal y aburrido del mundo, entonces a lo mejor se equivocaron, ¿no? Negación. Una negación total y absoluta. Y a partir del tercer día, cuarto día, porque te digo que estos primeros días son muy, muy nebulosos, me hacen llegar una nota escrita a computadora. Te digo que pues, eran sumamente profesionales. Yo creo que el sentido de hacerlo a computadora era para que el día de mañana yo, si me citan a declarar o cualquier cosa, ni siquiera pueda identificar la caligrafía, ¿no? de estos personajes. Ya claramente me dijeron, esto es un secuestro, señor Alberto, ¿no? Entonces, cuando te ponen señor Alberto, no, a ver, me hablaban de usted. Bueno, no me hablaban, nunca me hablaron. Fue un secuestro donde prácticamente no hubo interacción entre los malos y mi persona. Pero los comunicados con los que ellos de vez en cuando me mandaban, sí eran de usted y sin errores ortográficos, lo que me hizo llegar a pensar que de hecho pues, era gente con bastante preparación, ¿no? De gente que sabía perfectamente lo que hacía y que no era gente improvisada. Pero bueno, pues el saber que sí era un secuestro y que sí era yo por el que iban, pues de alguna manera me hizo respirar, porque bueno, ya sabes a lo que te atienes y de lo poco que yo sabía de un secuestro es que pues eso se resuelve con dinero. Supuse que iba a ser una cantidad medianamente razonable, algo que nosotros pudiéramos pagar. Y desafortunadamente de las pocas cosas que ellos compartieron conmigo, porque te digo que pues, era una relación prácticamente inexistente, en algún punto también de esos primeros días me hacen llegar la cantidad que ellos pretendían por mi liberación. Y era algo completamente desorbitado, algo que yo la verdad ni siquiera podía hacer bien la conversión, porque estaba en dólares. En ese momento había ganado Donald Trump por primera ocasión. Entonces puso muy nervioso a los mercados y el dólar se había ido como a 24 pesos. Y yo llevaba 3, 4, 5 días sin dormir nada. Pues imagínate con el miedo, la tensión, el cortisol a tope, que es la hormona del estrés, con este ruido infernal de la música 24/7. Entonces, en serio, yo decía, esta cifra, no sé dónde la habrán sacado, no sé por qué me habrán tasado, o la persona que me señaló o nos señaló como familia, pues no sé de dónde habrá sacado esta información. Pero fue terrible porque dije, esto no lo van a conseguir nunca y yo me voy a podrir en esta caja, ¿no? Y de hecho, ese primer día después de estar
no sé, te digo un par de días sin tener mucha información al respecto, tuve mi primer ataque de ansiedad, ¿no? Como que estuve aguantando, diciendo esto se va a resolver, o me van a pedir una cantidad al final bastante pues bastante moderada, donde pues a lo mejor en 3, 4, 5 días yo ya esté fuera, va a ser una pesadilla, pero voy a salir, ¿no? Y cuando recibo esta cifra, pues se ve que me desarmo y en la noche me da un ataque de ansiedad que nunca había tenido yo en mi vida. Y fue horrible, ¿no? Yo siempre lo manifiesto que si hubiera tenido algo con el que hacerme daño en esa caja, en ese momento probablemente lo hubiera hecho, porque cuando tienes un ataque de ansiedad, pues pierdes el control de ti mismo, ¿no? Y pues sí, estos ataques, yo creo que por lo menos se me presentaron 4 veces en mi larga estancia en pues hasta eso pocos, ¿no? Pues es que aprendí mucho a dominarme, ¿no? Esa fue parte de la estrategia, que por supuesto no fue inmediata. No, yo de alguna forma decía, bueno, no voy a salir por el pago de un rescate, eso está clarísimo, ¿no? Porque por más que mi papá sea un gran negociador, que fue el que asumí que iba a tomar las riendas del tema, pues aunque le baje el 60% de esta suma, no veo la forma de cómo la van a conseguir, ¿no? Entonces, bueno, pues te vuelves a hacer otras ideas y dices, bueno, ok, vamos a meter esa cifra en un cajón imaginario y la cerramos porque, pues si no vas a aguantar. Pero pues queda una opción. Seguramente medio Puebla está preocupadísimo por lo que te sucedió, porque aparte esto fue a las 9 de la mañana, enfrente de muchísimos testigos. De alguna forma, pues somos una familia con mucho arraigo en la ciudad, ¿no? No es que seamos los más ricos ni los más famosos, pero por lo menos somos familias que llevamos mucho tiempo aquí, que la gente sabe que no estamos metidos en absolutamente nada malo, que somos gente de trabajo. Entonces, que eso le pase a una persona conocida, que aparte es padre de familia, ¿no? Que tiene 2 hijos chiquitos, pues me imagino que van a mover. Que se van a hacer comunidad para... Exactamente, pues seguramente está habiendo presión, están habiendo marchas. Aparte, digo, para los que no lo sepan, los que a mí me capturan a las 9 de la mañana en una vialidad bastante concurrida, es una camioneta de la policía, que obviamente no era de la policía, pero fue la tapadera perfecta. Entonces me imagino que debe de haber miles de videos y cosas que, ¿no? Entonces, en ese momento también el que a mí me pasa esto con Moreno Valle, pero realmente Moreno Valle ya le quedaba muy poco. Entonces el gobernador que iba a entrar, pues yo de alguna forma yo era muy amigo de su yerno, ¿no? De toda la vida. Entonces dije, bueno, también mi amigo. ¿Tony Gali? No. Sí, Tony Gali hereda mi problema. Entonces dije, bueno, pues mi amigo de toda la vida seguramente pues también va a ayudar a meter presión y entre todos nuestros conocidos y la cosa va a escalar a niveles federales y hasta el presidente. Y bueno, esos son los cuentos que yo me hice, ¿no? Al final te debo decir que el 90% de este tipo de secuestros tan profesionales, el 99% son impunes, ¿no? O sea, nunca agarran a los malos, ¿no? A los que terminan agarrando son a estas bandas poco profesionales, que realmente pues, es el chofer que se dio cuenta que a lo mejor había negocio con el patrón o cosas improvisadas. Pero esto pues, yo le llamo la verdadera industria. Por eso es el crimen organizado, ¿no? Están más organizados que la policía, que el gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, pues bastantes semanas me fui con esta idea de van a venir a rescatarme. Y en las noches, literal, que aparte casi no podía dormir por el tema pues, que ya referí de pues, el miedo, la angustia, tenía terror de las pocas cosas que yo sabía del secuestro, por ejemplo, es que te cortan 2 dedos, que te cortan una oreja para agilizar las negociaciones. Entonces, imagínate, yo por meses me estaba aterrado que en cualquier momento entraran estos tipos
machacarme Sí. un dedo, ¿no? Entonces, por supuesto, no puedes dormir con esos miedos, con esas preocupaciones, con el ruido a todo volumen de la música y pues extrañando a tus hijos, a tu esposa, a tus papás, o sea, por eso lo que bien decías, a ver, hay un infierno, por supuesto, en estar en una caja de unos 50 por 2 en situaciones infrahumanas, porque ni siquiera tenía un excusado, ni siquiera tenía una regadera, hacía mis necesidades en una termohielera, para asearme me daban un pequeño recipiente con agua helada y eran baños de esponja. Al principio tenía un pequeño colchoncito que estaba relleno de borra, luego me lo quitaron, y dormía en el piso. O sea, todo hace que sea pues el infierno en vida. Pero el verdadero infierno que traes es el de la cabeza, ¿no? Porque también un secuestro tiene una particularidad, ¿no? Que se llama la incertidumbre. O sea, no tienes información de absolutamente nada. En mi caso, en esta caja no había ventanas, no había información del exterior. Entonces tú no sabes si cada 5 minutos van a ser los últimos de tu vida, si vas a volver a ver a tu familia, si tus hijos se van a olvidar de ti, si vas a regresar y por algún milagro, y qué te vas a encontrar o no te vas a encontrar afuera, que entren y que te golpeen, que te mutilen. O sea, todo el tiempo estás luchando contra Tus estos, demonios. pues sí, pensamientos corrosivos que son como una mancha de humedad que si no los logras controlar, pues hay un momento en que te absorben, ¿no? A mí me daba muchísimo miedo, por ejemplo, que me fuera a dar una depresión ahí dentro. Sí. O si llegaba a salir, que me fuera a dar una depresión después, ¿no? Porque pues, son muchos sentimientos con los que tienes que lidiar. Somatizar y enfermarte, que bueno, más adelante vamos a que sí te enfermaste, pero... Pues yo estaba preocupadísimo por sí. A ver, la adrenalina, el cortisol, finalmente son sustancias que secreta tu cuerpo para ciertas cosas, ¿no? La adrenalina, pues es muy natural en una situación de emergencia, ¿no? De peligro. ¿No? Pero tenerla 24/7, pues es un veneno. Claro. Y ese veneno te puede causar enfermedades, ¿no? Entonces decía, puta, ahorita voy a desarrollar un cáncer. Ay, sí. A ver, yo no me pude ver en un espejo 9 meses y medio y no me cortaron el pelo ni la barba, pero yo veía cómo se me caía el pelo, impresionante, ¿no? Dije, yo voy a salir, si salgo de esta pelón o con el pelo blanco, ¿no? Pues mira, no fue el caso, pero bueno, son de las cosas que piensas que son las menos, ¿no? O sea, ojalá que sea el problema que salga con calvicie, ¿no? Pero con tanta atención, pues que puedo yo provocarme en mis órganos, una diabetes, realmente se dispara cuando tienes un susto muy, o un tema del corazón, ¿no? Que la verdad se ve que es muy fuerte. Y al final tuve algunos problemas de salud, no me quiero adelantar, pero llegó un momento donde después de estar esperando estas madrugadas, las hélices de un comando SWAT y un helicóptero y de oír ruidos y pensar que iba a llegar la Guardia Nacional o los militares o la policía, dije, a ver, es México, esto no va a suceder jamás, tú eres una aguja en un pajar, ya deja de contarte ese cuento, vas a tener que tejer una estrategia para sobrevivir porque finalmente no sabemos, ya llevas acá un par de días, semanas y no sucede absolutamente nada. Y pues vas a tener que echar mano de tu experiencia, de algunas cosas que seguramente has ido recopilando en el pasado que te puedan ayudar a sobrevivir lo insuperable, ¿no? Y pues te vas a tener que pues de alguna forma congraciar nuevamente con Dios, reconstruir tu fe. A ver, yo siempre he dicho que yo era una persona creyente, pero poco practicante. Y también, tristemente, cuando los seres humanos nos tiende a ir bien, que a mí me pasa esto a los 38 años, a los 37 años, y cumplo años ahí dentro de la caja, estaba viviendo, la verdad, muy buena racha, ¿no? Las cosas me estaban saliendo bien. Y pues tiendes a veces a olvidarte del de arriba, ¿no? Generalmente le pedimos más cosas cuando
cuando el panorama está nublado, ¿no? Pero siempre desde chico supe que había un Dios, una presencia mayor. De alguna forma siempre tuve cierta comunicación con él, nada más que no soy el católico más ortodoxo, el más practicante. Y en esa caja dije, tengo dos opciones, ¿no? Me agarro de él o le miento a la madre, porque también muchas veces el ser humano, cuando no le salen las cosas como quieren o tiene una tragedia muy fuerte, se enoja con el de arriba, ¿no? Y entonces yo tuve, pues, esa fue de mis primeras elecciones. Y dije, no, pues yo creo que tú y yo vamos juntos en esta. Tú harás tu magia, tu milagro, lo que sepas hacer fuera de esta caja. Y yo, de las pocas cosas que están en mi control, que en realidad eran muy pocas, pero muy importantes, pues las voy a hacer, ¿no? Entonces creo que eso fue fundamental. Y aunque durante 9 meses y medio, por supuesto, tuvimos nuestras peleas, ¿no? Porque bueno, de repente ya te pasas Navidad ahí, imagínate, solo como perro, sin hablar con absolutamente nada, sin ni siquiera tener la certeza de que sea Navidad. Empiezan a pasar los cumpleaños, las fiestas importantes de tu familia, el rollo. Tú sigues ahí, vas midiendo un poco el tiempo, pues cómo te va creciendo la barba, o con una bitácora que hice en una libreta que ellos me dieron, que era mi forma también yo de comunicarme con ellos si yo quería pedirles algo en específico. Y te das cuenta que va pasando el tiempo, tú sigues ahí, y hay veces que sí, pues le cuestionaba por qué, ¿no? Y aparte, pues yo he cumplido parte de mi trato, entonces... Dices en el libro, en la maldad más pura encontré mi espiritualidad. Porque había una maldad exterior, pero yo comencé, sin querer queriendo, a forjar un viaje hacia mi interior, ¿no? Y me eché un clavado pues muy profundo a lugares que yo nunca había llegado, de mi alma, de mi espíritu, de mi cabeza. Y por supuesto eso fue de la mano con la espiritualidad, ¿no? Yo durante 4 meses ni siquiera me atreví a hablar, ¿no? Porque aparte... Era una de las reglas. Ellos me mandan un reglamento los primeros días, también escrito a computadora, de todo lo que no podía hacer. Y no podía gritar, no podía tratar de escapar, no podía pegarle a los muros, no podía berrear pues con mucho ruido, ¿no? Era prácticamente una lista de nos. Y pues de alguna forma yo asumí que tampoco pues podía hablar, que aparte no tenía con quién hablar, pero yo decía, bueno, si hablo pues con esta voz que te estoy ahorita comunicando, pues no quiero yo que se enojen, entren y me metan una paliza, ¿no? Y durante 4 meses, pues imagínate el retiro de silencio que fue, ¿no? Y luego ya como que me empecé a envalentonar, entonces, pues por horas, yo empecé a hacer mucho ejercicio ahí, que fue parte también de las estrategias, ¿no? Mucha gente me dice, es cuento, ¿no? Es imposible, no se puede hacer ejercicio en 1.50x2. Sí se puede, ¿no? A ver, obviamente pues es bastante aburrido, le tienes que echar mucha imaginación. Es de las herramientas que usas para mantenerte fuerte, para mantenerte... Yo ya vivo. Había tenido la diosidencia de haber escuchado el testimonio de una persona que en los años 90 estuvo 257 días secuestrado. De Bosco Gutiérrez Cortina, que la verdad también su secuestro y el mío se asemejan en muchas cosas. Yo siempre lo digo, que a él, cuando lo secuestran, de alguna forma él estaba muy bien preparado para su encierro, y yo estaba muy mal preparado para mi encierro. Me gusta esa parte, me llama mucho la atención que tú piensas en Bosco y te empiezas como a sostener en él, pero empiezas a compararte con él, pero tú mal. O sea, Bosco acaba de correr un maratón y tú no estabas como en plena forma. O sea, ¿cómo te sostienes, pero a la vez te vas diciendo, no, pues yo no lo voy a lograr, ¿no? ¿Listo para llevar tu negocio al siguiente nivel? 10X México, agencia de negocios, comprende que cada empresa enfrenta retos únicos y por eso es más que un proveedor de servicios. Es el impulso que las empresas necesitan para crecer de manera sostenible. ¿Qué ofrece 10X México?
Asesoría financiera y optimización de procesos. Más control, menos estrés. Protección y prevención legal. Anticipa riesgos, protege tu negocio. Integración de talento humano, porque las mejores ideas nacen de los mejores equipos. Marketing digital y producción audiovisual. Coloca las marcas frente a la audiencia correcta. Soluciones contables. Simplifica las operaciones y permite que te enfoques en lo realmente importante. 10X México no solo hace crecer negocios, transforma realidades. Para más información, síguelos en redes en @10X México. Pues yo no lo voy a lograr, ¿no? Es que cuando ya me siento en este periodo de aceptación, es decir, esto no se va a acabar en días ni en semanas. Por supuesto, no veía venir 9 meses y medio. Era una cifra que a mí me daba, o sea, algo más allá de 3 meses era imposible porque simplemente el entorno era lo más inhóspito del mundo, ¿no? Pero dije, a ver, échate un viaje a tu cabeza, que al principio fue bastante complicado, te digo, por el ruido y todas las características de ese calabozo, que no, al principio no podía ni oír mis propios pensamientos. Era muy complicado, ¿no? De hecho, tenía, ¿no?, el Beto el bueno y el Beto el malo, que de alguna forma es la manera en que yo ejemplifico, pues, todas estas voces que de repente se me detonan en la cabeza y que el 80% me decían, te vas a morir, no vas a salir de aquí. Y por supuesto había, pues, este Beto el bueno, que era la voz de la esperanza y no te preocupes, tu familia está haciendo todo lo que está en sus manos para sacarte de ahí, tú resiste, agárrate de Dios, ¿no? Pero los pensamientos corrosivos, ¿no? Eran muy fuertes, ¿no? De alguna forma, con el paso del tiempo logré hacer una balanza y fui un poco lográndolos desterrar. Pero incluso hubo un momento que ya no quería oír ni a Beto el bueno ni a Beto el malo. Yo ya quería un silencio total en mi cabeza, como, ¿no? De quedar como al nirvana, que en cierto punto lo logré, ¿no? Ya no pensar en absolutamente nada, ¿no? Y de cierta forma son cosas, de esos regalos macabros que pude yo desarrollar en la caja, que son lo que me permiten vivir con cierta armonía y en paz ahora en este mundo en libertad, ¿no? O sea, yo salgo sin pensar que este mundo está muy complicado, que la violencia sigue con todo, que la delincuencia está imparable y que afortunadamente son herramientas que yo construí ahí que me permiten hoy pues vivir con cierta tranquilidad y sin pensar que algo me puede volver a suceder, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que me preguntabas de Bosco, empiezo a hacerme como preguntas de, a ver, ¿a quién conozco que le ha sucedido esto? Y en realidad no conocía a muchas personas, afortunadamente, ¿no? Porque, de hecho, el otro día le decía yo a la dueña de la editorial que me publicó en España mi libro, le digo, a ver, si yo conociera amigos o personas que cada X tiempo los estuvieran secuestrando, pues por supuesto yo ya no viviría en este país, ¿no? O sea, si es un tema que sabemos que existe, es un delito que no podemos negar, pero tampoco es tan recurrente como ustedes creen, ¿no? Yo, por algún tema que nunca me voy a poder explicar y ya tampoco pierdo el tiempo en eso, pues me tocó a mí la rifa del tigre, ¿no? Desafortunadamente me tocó a mí y no puedo hacer absolutamente nada al respecto. Pero llevo casi 8 años en libertad y no conozco un amigo mío o una gente cercana a mí que ha vivido algo como lo mío, ¿no? Entonces eso también pues nos da una bocanada de aire y de esperanza, ¿no? Pero bueno, pues el caso es que seguía, ¿no? ¿A quién conozco? Pues conocí a un amigo de mis papás, empresario, que también hace unos 15, 20 años lo habían secuestrado. No fue mucho tiempo. Chucho Migoya, que de hecho él cuando sale funda una ONG que se llama Justicia Ciudadana, que se dedica a darle apoyo legal y psicológico a las víctimas del delito, sobre todo a las víctimas que no tienen el dinero para pagar un abogado o un psicólogo.
curiosamente yo ya formaba parte de esa ONG. Parte desde antes. Sí, porque mucha gente piensa que a raíz... Sí, generalmente a los seres humanos les tiene que pasar algo para luego tomar parte activa en ciertas cosas. En mi caso yo ya por alguna diosidencia, extraña razón, había sido invitado a formar parte del consejo en el 2013. Ok. Entonces, yo ¿Ya eras vicepresidente? No, era un consejero y la verdad debo decirlo bastante pasivo. Ok. ¿No? Y no tenía muy clara cuánto tiempo había estado él secuestrado. Eso me ayudó porque me inventé que habían sido como 4 meses. Okay. Y yo decía, pues si este cuate estuvo 4 meses y yo lo conozco y es un cuate echado para adelante, es un gran empresario, es un cuate que decidió quedarse en el país, es un cuate que capitalizó su mala experiencia y la volvió en una ONG que ahora ayuda a muchísimas personas y se le ve entero, se le ve lúcido, entonces se volvió como mi faro de luz, ¿no? Uh-huh. O sea, obviamente yo no voy a llegar a los 4 meses, no me decían esa caja, sí. Pero pues lo conozco muy bien y es un fregón, ¿no? Uh-huh. Luego supe que cuando regresé que no llegó a estar creo que ni 2 semanas en cautiverio, que es muchísimo, ¿eh? Qué bueno que no tenías ese dato. Yo antes de ser secuestrado, no, para mí era inconcebible alguien que estuviera 2 días secuestrado, claro. ¿No? 9 meses y medio, pues ni se diga, ¿no? Uh-huh. Pero no tenía mucho más datos de su secuestro, solo sé que él había estado creo que en una especie de closet, amordazado, también con música a todo volumen, porque la música a todo volumen es un modus operandi que hace prácticamente todas las bandas. En teoría es para que tú no puedas oír el exterior y sus voces y no sé qué. En realidad yo creo que es una crueldad absoluta porque el volumen con el que te lo ponen, y sobre todo a mí que decidieron, el 80% del repertorio eran narcocorridos, que aparte hoy te lo digo, yo creo que eso me lo hicieron para confundirme, porque yo estoy 99% seguro que el narco nada tuvo que ver con esto, uh-huh. Pero era por donde me querían conducir en mis pensamientos. Yo creo que era gente con una preparación inmaculada, con un nivel intelectual muy, muy superior incluso al de mucha gente que yo conozco, verdaderos fantasmas que durante esos 9 meses y medio no se dejaron oír, no oí sus voces ni ver, o sea, gente que sabe muy bien lo que hace y lo he ido replicando durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces recordé que como 3 años antes, o 2 años antes, en una convención de la empresa en la que yo estaba en ese momento, que nada tenía que ver con temas de resiliencia ni de superación personal, pero luego en ciertas convenciones, pues al final, ¿no? Ponen un orador que nada tiene que ver con los temas que se dan en el evento, pues para cerrar con otras. Con otra cosa. Con otra cosa. Y habló Bosco. Yo ya medio conocía su historia porque aunque yo era muy chiquito cuando le sucedió, fue muy famosa. Sí, en 1990, ¿no? En los 90, de hecho, es cuando tristemente se detona el secuestro en México como tal. Pero al principio iban como muy perfilados a estas grandes fortunas, ¿no? Y él, aunque ya era un arquitecto bastante conocido, la verdad es que era hijo de un constructor en ese momento muy importante de México. Entonces, él creo que tiene 12 o 14 hermanos, o son 14 hermanos en total. Eso sí es mala suerte, ¿no? Que de esos 14 hermanos te toque a ti, ¿no? En mi caso yo soy hijo único, entonces como que bueno, en la ley de probabilidades era yo o yo, ¿no? Pero bueno, pues a él le toca que lo secuestran saliendo de misa, que él era es una persona muy, muy católica del Opus Dei. Entonces, cuando le pasa esto, tendría unos 35, 36 años. Uh-huh. O sea, te digo, algunas cosas se asemejan a lo mío desde el principio, ¿no? Uh-huh. Curiosamente lo agarran saliendo de misa en la Ciudad de México y lo traen a la Ciudad de Puebla. Uh-huh. Ya fue la casa de seguridad donde lo mantuvieron cautivo. Él estuvo 257 días, un poquito menos que lo mío, pero porque se logra escapar. Sí. Y eso para mucha gente es lo increíble de la historia. Yo digo que bueno, ese es el final hollywoodesco de todo lo que él tiene que contar. Pero a mí lo que me impactó, y es donde me puse mucho a pensar dentro de la caja, es
la fascinante forma en la que él pudo sobrevivir tanto tiempo, ¿no? Por supuesto, para mí 257 días, que ni siquiera tenía muy claro ¿Cuánto tiempo? Pues sabía que era muchísimo Sí. lo que había estado. Dije, a ver, porque créeme que durante 290 días estudié la manera de yo pelarme y escaparme de esa caja. Era imposible. Simplemente la tecnología 30 años después es completamente diferente a lo que él experimentó, ¿no? Él creo que sí tenía una cámara, pero pues estaba conectada a una videocasetera. El espacio era un poquito más grande, ¿no? Probablemente un poco más grande, pero para fines prácticos. No era una caja prefabricada, pero era un espacio muy parecido al mío. Y yo creo que estas bandas, precisamente en estos 30 años, pues han ido perfeccionándose, y la tecnología también juega a favor de los malos, tristemente. Entonces, pues yo tenía sensor antimovimiento, yo tenía cámaras de seguridad infrarrojas, no había ventanas, no había prácticamente interacción con ellos, como lo había dicho, porque ellos cuando entraban yo me tenía que poner una capucha. Entonces, había una puerta sumamente chiquita que si yo intentaba patear o golpear se iba a prender el sensor de movimiento y la alarma. Entonces, créeme que estudié las probabilidades un millón de veces. He escuchado decir a Bosco que su escapatoria fue una bendita responsabilidad. Fue una bendita responsabilidad. Irresponsabilidad. Ajá. Porque lo tiene, pues, aquí, pero que fue una irresponsabilidad porque pudieron haberlo matado a su familia. Es que tú que leíste el libro, yo digo que a mí me sucedió un poco como el síndrome de la cabaña. El que no sepa lo que es el síndrome de la cabaña es un poco lo que nos sucedió en pandemia, de que nuestro lugar seguro era nuestra casa. Sí. Y había muchísima gente que tenía muchísimo miedo a salir al exterior, a un supermercado, ya no digas a viajar. Y porque había una incertidumbre de lo que te podía pasar fuera de tu casa, ¿no? O contaminar a tu familia, a tus papás, a tus hermanos, lo que sea, ¿no? Entonces eso me sucedió un poco a mí. Mi lugar seguro era dentro de esa caja. Y yo durante 4 meses, de alguna forma, logré mantenerlos afuera. O sea, porque cuando entraban, yo fui el preso modelo durante 4 meses y medio. Y durante 4 meses y medio no los vi, ¿no? Porque pues, yo seguía a rajatabla los protocolos, las instrucciones, las reglas. Ponía yo la capucha, ellos entraban una vez al día, ¿no? A cambiar el agua a la termohielera, a ponerme el agua para el baño de esponja. No había mucho más interacción. Y a mí eso era lo que al principio más miedo me daba, ¿no? El tener estos acercamientos tete a tete, cara a cara. Entonces los mantuve fuera. Es más, yo durante esos 4 meses y medio sin hablar con nadie, sin verlos, hubo un momento que yo decía, ¿estaré vivo, no? ¿Estaré en un limbo? ¿Qué onda, no? Porque, pues, o sea, yo la última vez que los vi fue cuando ellos me levantan saliendo del colegio de mi hijo. Y de por sí no los vi porque estaban vestidos de militares. ¿Cuestionaste, ya me morí? ¿Estoy en el infierno? No, empiezas pues sí, en el infierno, en el limbo, o a lo mejor tuve un accidente. Estoy soñando. Y de regreso, y estoy en estado vegetativo y me estoy conectado a unos tubos, pues sí, la cabeza te empieza a jugar muy, muy fuerte, ¿no? Y bueno, pues regresando al tema de Bosco, pues al principio, la verdad no me acordaba ni de su cara. Pues te digo, ya había pasado bastante tiempo, porque tienes que hacer un esfuerzo sobrehumano. Y cuando en verdad te quieres concentrar, es increíble cómo el cuerpo humano ahora sí que coopera, ¿no? Sí. Yo te lo puedo decir porque en estos 9 meses y medio que estuve, la forma en la que logré adaptarme a lo inadaptable fue increíble, ¿no? O sea, hay gente de afuera que me dice, yo no hubiera podido porque soy claustrofóbico. Hombre, a mí no me dijeron, esta es la opción A, pero también está la suite. O yo no hubiera podido resistir con el ruido a todo volumen. Es más, he leído comentarios de algunos podcasts, que trato de no hacerlo porque hay un 10% que luego la verdad tira muy mala onda y se siente feo el venir a abrir tu alma, desnudar tu historia para que todavía te cuestionen. Y algunos dicen, es que eso es imposible. Nadie puede sobrevivir 9 meses y medio bajo esas características. Y mira, ya no me enojo tanto porque ahora
viéndolo desde otro ángulo, pues yo tal vez si no me hubiera sucedido esto, lo hubiera dudado, ¿no? Okay. O sea, por supuesto, a ver, yo no soy claustrofóbico, afortunadamente, pero las dimensiones del lugar eran ridículos. El tema de la música era tremendo. El no hablar con nadie durante 9 meses y medio era... Los últimos 3 meses y medio viví con un plato de frijoles para racionar 24 horas. O sea, hay mil y un cosas que... Y yo sobre todo no estaba preparado para eso, ¿no? Porque bueno, a un US Marine lo entrenan precisamente para sobrevivir en un entorno completamente inhóspito, que si lo llegan a capturar en territorio enemigo pueda aguantar torturas, hambruna, frío, lo que tú quieras, ¿no? Yo no. O sea, vuelvo a lo mismo. Yo era un padre de familia común y corriente con pocos skills en ese momento, ¿no? Sí. Entonces un poco que cuando empiezo a decir, bueno, Bosco, ¿qué dijo? Pues el tema de Dios fue importantísimo para él, ¿no? Y él un poco se puso en manos de él. Sí. Yo ya había llegado a esa misma conclusión, ¿no? Pero dije, sí, Dios, sin duda alguna, es importantísimo. De hecho, de las pocas cosas, bueno, lo único que me dejaron, mejor dicho, porque desde que llego a la caja me desnudan. Al principio, los primeros meses, me pusieron una especie de uniforme carcelario, que ya los últimos meses me quitan y yo vivía completamente desnudo y durmiendo en el piso y como el peor de los indigentes. Pero lo que nunca me quitan fue la medalla de San Benito, que no me he quitado desde entonces. Y esto se volvió como un walkie-talkie con Dios, ¿no? Y te digo, pues de ahí me agarré muchísimo. Y más que el rezar 10,000 veces el Padre Nuestro y el Ave María y lo que tú quieras, lo verdaderamente rico fueron las pláticas o los monólogos que yo tuve ahí con él, ahí dentro, ¿no? Incluso, pues, por supuesto que me caí 1,000,000 de veces ahí dentro y no sé de dónde saqué la fuerza para volverme a reconstruir. O mejor dicho, sí tengo muy claro de dónde saqué la fuerza para reconstruirme. Pero precisamente como en el mes 4, hubo un momento donde ya... la verdad es que yo digo que estuve cuidando mucho la llama de la esperanza, pero cuando esta de plano se extinguió, vino Dios de relevo, ¿no? Y hubo 3 días que yo ya no quería comer, ya no quería hacer absolutamente nada, me dejé un poco morir. Justo la idea del suicidio te empieza a coquetear. Sí, a ver, nunca llegué al tema de en verdad yo quererme suicidar, pero sí como una estrategia, porque la verdad me volví muy estratega ahí dentro, ¿no? Yo no lo tuve muy claro hasta que cuando yo salí se lo conté a una muy buena amiga. Por supuesto yo cuando salí nunca hice público ni quería hacer público esto, pero sí con mi gente cercana siempre fui muy abierto. Y aparte durante 9 meses y medio no hablé con nadie, entonces ve que tenía un déficit de hablar. Y le conté un par de cosas y me dijo, oye, ¿te has dado cuenta que todo lo que hiciste tenía una estrategia muy clara desde el principio y todas las cosas que fuiste inventando y cómo fuiste solucionando una serie de problemas y cómo le fuiste dando la vuelta? Y ya con el paso del tiempo, pues sí lo tuve muy claro, ¿no? Siempre encontré la forma de darle la vuelta a los problemas, ¿no? Y en ese caso, cuando, lo que te decía, ¿no? Cuando se me extingue la llamita de la esperanza, fue Dios de relevo, e incluso me mandó una señal muy fuerte, que yo digo que es lo más esotérico que me sucedió ahí dentro, y que probablemente si no me la manda, no es que me hubiera suicidado, pero me hubiera dejado morir, que es un poco lo mismo. Ajá. Porque suicidarte, pues es agarrar una pistola, ¿no? Sí. O eso pensaríamos, y meterte un tiro. Hay muchas formas de dejarte morir. Sí, ¿no? dejar de Pues pelear por vivir. Ya no como, ya no pierdo esta actitud y esta fuerza de seguir luchando, ¿no? Pero sí hubo un momento donde, a ver, conforme pasaba el tiempo, las cosas, ellos iban apretando y apretando más. O sea, el infierno se iba intensificando. Sí. Cuando de plano ya creerías que ya no te pueden hacer algo peor, entonces encontraban una forma en la que seguir pues molestando, presionando, etcétera, ¿no? Entonces, hubo un punto, sí, por ejemplo, como en el mes 7, cuando precisamente me quitan
me dejan desnudo, me quitan el uniforme me quitan el colchón, de 3 comidas que vamos, no eran las más ricas pero... y ni en contenido, ni en sabor. Ni en sabor, lo que tú quieras, pues posamos un plato de frijoles y me quitan el privilegio de los baños, ¿no? Que pues para mí era un privilegio como quiera, pasarme la esponja, lo que tú quieras. O sea, empiezan a apretar, me quitan los libros, me quitan muchas cosas que, bueno, no muchas, pero los pocos entretenimientos que tenía, pues me los quitan de tajo. Y yo asumo, porque al no tener información, si te ponían un poquito más de comida a sus mías, que las negociaciones iban bien afuera. Si de pronto pasas a un plato de frijoles y a dormir al piso, pues asumes que están a punto de matarte, ¿no? Sí. Y yo decía, caray, o ya van a empezar a cortarme a los dedos ahora sí, o no. Y dije, pues si hay un momento donde yo ya no pueda aguantar, porque ya llevo muchos meses aguantando y aguantando y aguantando y aguantando, porque hay un propósito mayor, ¿cómo me podría yo matar en esta celda, no? Nunca lo quise, pero sí empecé a hilar. Sí, a cocinar la idea. Pues no sé, y si me tomo toda la pasta de dientes o tengo una pluma que es con la que puedo pues, mandar mensajes eventualmente, pues si me la clavo en la yugular, cosas locas que nunca llegué o sea, nunca llevé a cabo, pero las empiezas a poner como una ruta de escape y yo decía, bueno, de que ellos me maten a que me mate yo, pues prefiero yo tomar esa opción. Pero en realidad nunca fue una opción. Lo más cercano a dejarme caer fue, te digo, cuando de plano, como en el mes 4, pierdo las esperanzas, ¿no? Y fue cuando Dios me manda esta señal. Yo quiero pensar que fue Dios. También otras gentes podrán objetar y decir, pues a ver, hermano, dormías 3 horas al día, a lo mejor fue tu cabeza la que proyectó esa imagen y bueno, yo me quiero ir por el lado espiritual y pensar que evidentemente fue algo que, no quiero espolearlo, pero fue algo que yo necesitaba por lo menos para volver a agarrar fuerzas, y no solo agarré fuerzas, sino las tripliqué, ¿no? Dije, a mí si me matan no me van a agarrar hincado, ¿no? Yo voy a dar la mejor pelea que pueda. De hecho, un poco por eso me atreví a escribir mi libro, porque yo decía, si yo me muero aquí, iba a ser tristísimo que me muera en el mes 8, porque pues nadie va a saber lo que yo peleé aquí adentro, ¿no? O sea, realmente sí fue una prueba muy cañona de supervivencia, de mucha actitud, de mucha tenacidad, y nadie se va a enterar, que nadie me daba lo mismo, pero yo decía, pues mis hijos no van a saber todo lo que yo hice por estar bien por ellos, ¿no? Sobre todo por ellos, ¿no? Que eran mi mayor como aliciente, ¿no? El no dejarlos huérfanos. Y en algún punto me prometí que dije, si yo logro sobrevivir esta prueba, aunque sea un libro durísimo, un libro que para mí va a ser muy difícil plasmar en tinta y en papel, pero quiero que sepan que si sobreviví, que si lo logré y que si estoy pues fuerte, es porque ellos de alguna forma me inspiraron a hacerlo, ¿no? De tu legado. Y como dicen en algún momento también, dejarle este legado a tus hijos, que también, pues, cuando estén más grandes, o bueno, no, yo creo que ya están en edad como de entender un poquito más lo que... No, todavía, a ver, tú que leíste el libro, el libro está muy, muy descriptivo. Sí. ¿Tú no los dejarías leerlo? No, a ver, evidentemente este libro fue para ellos, y luego en algún punto durante pandemia, que fue que lo empecé a escribir, y empecé a compartir algunas cosas pues a mis conocidos, a mis contactos de WhatsApp. Volví a abrir las redes porque las dejé congeladas un rato. Pero sentí que yo tenía mucho que aportarle a la gente que estaba en ese momento muy desesperanzada, en un encierro que también parecía no tener fin, ¿no? Entonces dije, bueno, yo creo que lo que yo viví, experimenté y sobreviví durante 9 meses y medio en una caja de unos 50x2, sin Netflix, sin refrigerador, sin un baño caliente, creo que puedo, pues por lo menos, yo nunca me he sentido dueño de la verdad, al contrario, salí con más dudas existenciales,
pero creo que algo puedo aportarle a la gente, ¿no? No, y a ver, y en algún punto también puede ser el Bosco o el Chucho para alguien allá adentro. Mira, de alguna forma heredé una estafeta que yo ni quería, pero a ver, yo cuando llegué a conocer a Bosco después, y que sé que él sigue siendo un arquitecto muy reconocido y sigue haciendo lo que le gusta hacer y tal. Pero pues por otro lado, y que yo creo que también ha entendido que su historia puede iluminar a muchas personas, lleva 30 y tantos años dando conferencias, incluso hay una película con Kuno Becker de su vivencia que se llama Espacio Interior, me parece. No sabía. Que es muy fuerte. Cuando yo la vi, fue un poco como verme a mí. ¿La viste después? Sí. Okay. Y al final logré conocernos, ¿no? Hemos coincidido ya un par de veces. Y la primera vez que lo vi le dije, no sé cuántas veces has dado esta conferencia, pero ya salvaste al primero, ¿no? Pero mi conclusión, y yo creo que la que él mismo ha llegado, es que nuestra historia es tan poderosa en tantas cosas que no solo le va a ayudar a alguien que vaya a vivir lo que yo ya viví o está saliendo de algo, de un secuestro. O sea, yo finalmente digo que la caja es un recetario para decirle siempre sí a la vida. Es una manera de decirle a las personas que no se dejen destruir por nadie, por ninguna circunstancia, por ningún diagnóstico. O sea, nosotros tenemos el poder de salir adelante, ¿no? Entonces, después del libro, por ejemplo, abrí yo un Instagram que se llama La Caja 290 días. No sabes cantidad de gente, pues cómo me escribe después de leer el libro, la lectura, que nada tienen que ver con un secuestro. Sí, que traen su propia caja. Su propia caja, ¿no? Que mucha gente me hace la analogía. Viviendo en libertad estamos atrapados en nuestras propias cajas, ¿no? Y gente que tiene cáncer que me dijo, oye, me diste un motivo para seguir peleando. O gente que está pasando una separación o un divorcio. O las más fuertes, ¿no? Que ha sido, gracias a tu libro decidí no quitarme la vida porque estaba a punto de hacerlo. Entonces es ahí cuando ya sabes que esa intuición de haberlo hecho público tenía una razón muy poderosa de ser, aunque al principio cuando yo les externé a mis papás y a mi familia, a mi esposa, que yo pues ya había decidido que iba a buscar una editorial, me dijeron, estás loco de remate, ¿por qué vas a ventilar una historia tan dura, tan cruel, tan íntima? No, porque aparte pues la caja no solo hablo del encierro, sino pues yo ahí hago una introspección muy fuerte, porque tenía aparte todas las horas del mundo para pensar cosas sobre mi vida pasada, sobre mi infancia, sobre la relación que tengo con mis papás y todo eso, pues de alguna forma lo plasmo en estas hojas. Entonces sí, pues había cosas como muy nuestras, que pues, sobre todo, por ejemplo, en algún punto alguien me dijo, oye, pues está bien tu libro, pero ¿por qué no quitas todo ese rollo filosófico y te abocas a lo más práctico? A lo morboso, al guión cinematográfico, ¿no? Que si tenías donde bañarte, dónde hacer tus necesidades, que si te golpeaban, que si te cortaron un dedo, que cómo te agarraron, cuántas armas te pusieron. Dije, a ver, yo nunca hice esto con ninguna intención comercial. Y si yo le quito esto, la parte filosófica, se va a volver un libro más. Yo creo que que justo es el tema de este libro. A mí fue lo que me encantó, porque yo, como te digo, lo leí para un tema de investigación, para saber exactamente qué preguntas, pero me encontré con un libro que no solo habla de un secuestro, o sea, que habla de como es una analogía de la vida, como ese tema de enfrentar tus miedos y encontrar la libertad. O sea, a veces no estás secuestrado ni nada, pero no eres libre, ¿no? Sí, por ejemplo, a ver, Ángeles Mastretta, que escribió unas letras para mi libro y que es muy amiga de la familia. Y, no es mi tía sanguínea, pero yo la considero tía de toda la vida. O sea, me dijo, cuando de repente das esos saltos a tu pasado y hasta nos deja respirar un poquito como lectores, ¿no? Porque... ¿Sabes qué? Los extractos del diario. Para mí eran los como... Bueno, un poco de contexto en el libro, vas contando y la historia se pone cada vez más dura y más dura, pero de repente hay un extracto del diario que yo lo veo como esta energía de Mariel, tu esposa.
¿no? Para mí era así como que, ay, bueno, Mariel le pone un lugar en la mesa, Mariel le manda a bolear sus zapatos y es como te da aire porque sí está muy dura la historia. Pues mira, para que entre nada más en contexto, a ver, lo que yo finalmente hice en pandemia, que empecé a escribir un libro a finales del 2019, fue una recreación de hechos. Fue un libro que a mí me costó más de 3 años terminarlo. Porque aunque originalmente el motivo era pues darles un testimonio a mis hijos y que supieran por qué su papá no se volvió loco y por qué no se quebró ahí dentro y quién realmente lo motivó a seguir adelante, pues también se ve que muy en el fondo yo necesitaba sacar todo lo que tenía ahí atorado, ¿no? Entonces yo digo que escribirlo fue mi mayor catarsis, fue mi mayor psicólogo, fue mi mayor psiquiatra. Entonces se volvió un proyecto sumamente personal. Un proyecto que si no hubiera sido por esa pandemia, esa pausa que nuevamente nos dio el mundo, pero pues ahora sí fue colectivo, pues yo nuevamente utilicé algo malo para volverlo bueno y me impuse una chamba que no te puedo mentir, probablemente le dedicaba 5 o 6 horas diarias. Y me volví un perfeccionista y vacié absolutamente todo y los primeros capítulos berreaba, ¿no? Claro. Porque la gente cercana a mí pensaba que conocía la historia, conocía destellos, ¿no? De la historia, pero ahí me fui muy específico hasta de tener que meter la mano a la termohielera llena de caca y orines para sacar unos papeles porque me había roto las reglas y el protocolo. Y pues recordar todo eso fue muy fuerte, ¿no? Y sí, pero luego dije, bueno, lo voy a hacer bien. Y si esto no es honesto, no va a servir de absolutamente nada. Por supuesto, te digo, cuando empecé a escribir esto, jamás pensé que luego lo íbamos a ver en librerías, ¿no? O yo iba a estar hablando en un podcast, o yo iba a estar hablando en la Universidad de Harvard sobre el tema, ¿no? Eso ya fue un tema colateral de estas decisiones. Pero hubo un punto en el proceso donde me acordé de que Mariel, mi esposa, cuando yo no estuve, por recomendación de alguien, que fue la mejor recomendación del mundo, decidió hacerme un diario de todo ese tiempo que yo no estuve. Yo digo que es el libro más bonito del mundo porque aparte fue el libro que me regresó las lágrimas. Porque yo tuve que hacer una coraza tan fuerte, tan indestructible, que así como los primeros 6 meses o 5 meses lloraba 4 o 5 horas seguidas y aparte en silencio porque tenía miedo de hacer un escándalo y que entraran y que me pegaran y bla, bla, bla. Pues en los siguientes meses ya no podía llorar absolutamente nada. Me sequé, ¿no? Y de hecho yo añoraba mucho esas lágrimas porque pues, el sudor, las lágrimas son una forma en la que tu cuerpo se expresa, ¿no? No sé si te ha pasado, pero de repente dices, qué buena lloradita me eché, ¿no? Claro. Y expías, ¿no? Eso que es como limpiar las tuberías, ¿no? Pues yo ya no podía. Y cuando salgo, al ser la libertad, por eso la gente, mucha se sorprendió porque pues, está muy fuerte, está muy duro. Lo que pasa es que pues había aprendido a contener todos estos sentimientos, que era como un Oye Express, que luego ya saldrían los demonios después, pero ese libro que me hizo, que se volvió de muchas hojas, lo empecé a hojear en mis noches de insomnio, porque pues, yo cuando salgo hacia la libertad traía un jet lag de 9 meses y medio. O sea, yo al final, ya con mucha concentración mental, pues a lo mejor llegaba a dormir 4 horas seguidas. Sí. Pero por meses era hora y media, 2 meses. Entonces, pues, obviamente yo me iba a dormir a las 11 y a la 1 de la mañana estaba como búho. Y le sacateaba mucho leer porque pues no quería oír o no quería saber bien pues también el otro lado de la historia, porque pues, en un secuestro hay un sufrimiento colectivo. A ver, no me gusta decir que yo fui el que sufrí más. Yo creo que todo el mundo sufrió a su manera. Probablemente yo sí fui el único que tuvo las privaciones más fuertes, ¿no?
Pero pues, por otro lado, mi familia, yo creo que pues, el agua caliente no les sabía caliente, ni podrían tener un refrigerador lleno de comida, pero pues, lo que menos estaban pensando era en comida. Y sobre todo, pues, ellos tenían esa gran incertidumbre de regresará o no regresará, ¿no? Yo por lo menos sabía que estaba vivo, ¿no? Y bueno, pues ella lleva una bitácara perfecta de estos 9 meses y medio que me perdí. Y, por ejemplo, pues mi hija, como te dije, estaba bien chiquita, entonces pues un bebé de 1 año a 2 años, pues... Sí, es totalmente diferente. No, al punto que, a ver, yo en la caja ya hubo un momento que ya no me acordaba cómo era su cara, porque los bebés cambian muchísimo sobre todo en esos primeros años, ¿no? Y a mí pues me perdí los primeros pasos de mi hija, los primeros balbuceos, la primera vez que dijo papá, sin papá, las navidades, o sea, entonces es un libro muy fuerte, pero ella de alguna forma es una mujer con muchísima fe y dentro de todo logró ver las cosas con bastante optimismo y fue como que la que un poco lideró a mi familia, ¿no? Y fue una extraordinaria papá y una extraordinaria mamá, ¿no? Y... Demasiado. Yo creo mucho en la energía y para mí la energía de Mariel fue como súper importante. O sea, porque fue lo que... Esa energía le trasladó a tus papás, a tu papá que llevaba las negociaciones, a tus hijos, hasta a ti, ¿no? Sí. O sea, es su optimismo, hasta demasiado optimismo. O sea, yo le dije que te amo, ya vas a regresar, ya sé que vas a regresar. Y yo, ¿cómo? O sea, sí, yo creo ¿cómo que puedes estar tan positiva? Y aparte fue un secuestro muy atípico donde en verdad hubo muy poca información sobre si yo estaba vivo o no estaba vivo. Sí, ¿no? como 10 La primera, cartas. a ver, simplemente me secuestran y hasta 36 días después llega el primer comunicado. Sí. O sea, y esos 36 días, Es o sea, demasiado. a mí me secuestran el 29 de noviembre y el primer comunicado me parece que llega el 5 o 6 de enero. O sea, mi familia todo diciembre y toda Navidad. A ver, la mitad de Puebla ya me Te habían enterrado. me habían enterrado, yo descuartizado en una fosa clandestina, ¿no? Sí, sí. Y tenía cierta lógica, pues de pronto este cuate desapareció, se lo lleva en comando armado, ¿qué onda, no? Y como quiera, Mariel pues mantiene esta fe y mantiene esta fe y mantiene esta fe. Y es una... A ver, mucha gente que ha leído el libro, contrario a ti, me dice, a ver, lo tuyo es fuertísimo, pero cuando llegábamos al libro de Mariel, al diario de Mariel es donde berreamos. Ok. ¿No? Te digo, pues cada quien tiene sus... Y entonces, en el proceso, ¿no? de escritura, y todavía no le había dicho que quería hacerlo público, porque finalmente pues regresamos a lo mismo. Este era un libro para mis hijos, para que en algún momento de sus vidas, con cierta madurez, aunque me va a doler muchísimo, pues necesito que lo lean, pues para saber no solo la chamba que yo hice, sino la que también hubo afuera de pues mantener y darles una infancia lo más normal posible dentro de las circunstancias, ¿no? Que también digo que eso fue una tarea titánica. Yo la comparo mucho con la película de La vida es bella, donde no, los que no lo han visto, pues es la historia de un papá, de un hijo que son judíos, los llevan a un campo de concentración, el niño es muy chiquito y el papá dentro del campo de concentración hace que todo lo posible para que el niño no se dé cuenta que están en peligro inminente y a punto de meterlos a una cámara de gas, ¿no? Sí. Entonces yo asemejo mucho esa historia con lo que nos pasó, porque al final Mariel, cuando ya los niños iban a dormir, pues se ponía a berrear en la recámara y se tenía que reconstruir para que el día siguiente vieran una mamá luchona, ¿no? Donde pues probablemente es que ya eso está muy cañón, que te vean fuerte tus hijos cuando por dentro estás destruida, ¿no? O sea... No, y eso precisamente es lo que yo quise que mis hijos supieran, que no solo era mi historia, ¿no? Que no solo era mi medalla. Entonces le dije, oye Mariel, ya sé que pues, es un libro muy, muy íntimo, muy tuyo, permíteme poner ciertos fragmentos en la caja para que los niños se den cuenta pues, de las dos historias paralelas que se vivieron al mismo tiempo y porque para mí es muy importante que sepan el gran trabajo que hiciste, la supermom que te volviste, ¿no? Ahí le pongo la Mujer Maravilla. Y también mis suegros, mis papás, o sea, yo viniendo de una familia muy chiquita, que le pongo ahí la tribu,
Dentro de todo hicimos, porque fue un trabajo, aunque no coordinado, pareciera que sí, un gran equipo, ¿no? Y sobre todo todos movidos por ellos, ¿no? Entonces yo medio a regañadientes me dejó poner algunas cosas. Realmente son extractos chiquitos, sí, ¿no? Porque como te decía antes fuera del aire, si no se hubiera vuelto un libro bastante grande, a lo mejor en algún futuro, ¿no? Sacamos el diario de Mariel. O una versión, ¿no? Complementada, no lo sé. Pero enriquece muchísimo la historia y se da cuenta, así ahí la gente se da cuenta de que pues, el tsunami nos golpeó a todos y que pues la verdad sacaron la casta a ellos y lo hicieron extraordinariamente bien, ¿no? ¿Cómo es tu regreso? Tú regresas completamente transformado. Incluso te he escuchado decir que fueron 9 meses y medio, que es el tiempo más o menos de una gestación, de un embarazo, y que fue como tú, o sea, que la caja hasta la compras con un útero, tú vuelves a nacer, o sea, tú renaciste transformado. ¿Cómo llegas a una familia en la que, pues sí, obviamente sí sufrió, pero que el transformado realmente fuiste tú, el que tuvo las millones de horas de introspección, reflexión, viajes y demás, fuiste tú? ¿Cómo es esa reinserción a tu familia? Pues mira, ha sido, porque estas cosas yo creo que son historias que me van a acompañar hasta el último día de mi vida. Ha sido un proceso complicado. Como tú bien lo dijiste, lo dice en el libro y también lo digo en muchas entrevistas. Pues yo estuve 9 meses y medio en una caja prefabricada que se asemeja pues, al periodo de gestación de un nuevo ser humano, ¿no? De hecho, hasta me pasé 9 meses en el horno yo. Y el Alberto que entró a esa caja o ese útero artificial, sin duda, pues es muy diferente al que salió. Yo no puedo decirlo con arrogancia, ni mucho menos que soy mejor o soy peor, pero sí soy una persona completamente distinta, ¿no? Porque también durante esos 9 meses y medio yo los equiparo como estar en terapia intensiva, sabiendo que en cualquier momento te puedes morir, pero con una plena conciencia. O sea, yo si algo añoré durante esos 9 meses y medio es que en algún momento pudiera realmente dormir y desconectarme, o que en algún momento entraran incluso y me metieran una golpiza y yo perdiera el conocimiento un par de horas, porque aunque no lo parezca y aunque sea difícil de entender, yo estuve sumamente consciente todo el tiempo de todo lo que me sucedió ahí. Y eso fue muy duro, ¿no? Si alguien tiene un accidente ahorita en la carretera y va a terapia intensiva, pues a lo mejor está un par de días, de semanas, de meses en estado de coma, y a lo mejor después despierta y sus familiares, su doctor le va a decir, estuvo usted a punto de morirse. Pero no estuvo en ese viaje de introspección, de reconexión y espiritualidad, de entender que la vida es un instante que no es eterna, y de entender que si antes de la caja pues estábamos bien con esa vida o no estábamos tan bien. Y pues fue todo lo que yo estuve cocinando en ese útero artificial, ¿no? Y entras, te digo, con una perspectiva y sales con otra completamente distinta, donde ya no ves el mundo igual, donde ya no ves a las personas iguales, ¿no? Que te das cuenta que pues esa maldad que vemos en las noticias, en el Twitter, en los encabezados de los periódicos, en las noticias, sí es real. No, porque bueno, tú antes la leías o la veías, pero pues piensas que son cosas que no te van a tocar nunca en tu vida. Y sabes que hay gente que está dispuesta a hacer horrores por un tema tan horrible, tan frío que es el dinero, ¿no? Porque ni siquiera es un tema de odio ni de una rencilla personal, simplemente es su trabajo, ¿no? Es traficar con dolor y con vidas humanas, ¿no? Entonces, sí, desde entonces he tenido pues muchos picos, ¿no? Al principio salí con una espiritualidad impresionante, porque pues vuelvo a lo mismo, 290 días de no hablar con nadie más, con el de arriba. Estar en esta introspección, en esta lavandería, ¿no? Porque pues al principio me dediqué a desatar nudos y cosas que tenía de mi pasado, de la relación con mi familia, con mis papás, conmigo mismo, pero pues sigues ahí, entonces empiezas a clavar en otras cosas, empiezas a hacer más profundo el viaje, te empiezas a cuestionar que también habías hecho las cosas antes de la caja, que
cuáles eran tus defectos, a quién le hiciste daño, a quién no. O sea, llegué ahí lo dice, ¿no? Hasta decir, pues hasta fui medio bully yo de chiquito y pues si llego a salir, le voy a pedir perdón a este compañerito que... ¿Y le pediste perdón? Le pedí perdón. ¿Sí? No, que prácticamente todo lo que prometí ahí dentro... Sí, lo hiciste. Bueno. Tengo todavía ahí algunas cosas en el tintero. Ok. Alguna vez, porque sí, por supuesto, fui a terapia. Claro. Y cuando siento que el vaso se vuelve a llenar, regreso a terapia. Claro. Algún momento la psicóloga que me trató me dijo, a ver, tú estabas contra las cuerdas, o sea, prácticamente lo que prometiste ahí dentro lo puedes liberar, o sea, te puedes liberar porque pues, es muy entendible que cuando alguien está a punto de morirse, voy a dejar de tomar, voy a hacer un maratón, voy a ayudar a los pobres, lo que sea, ¿no? Bueno, has caminado el camino de Santiago ya muchas veces, ¿no? No, y las que me faltan, ¿no? A ver, yo no, ya no lo terminamos de decir, pero yo tampoco hacía ejercicio cuando me capturaron y cuando empiezo a razonar, ¿no? De las estrategias, los pilares de este Bosco Gutiérrez Cortina. Creo que uno era Dios y el segundo tema era hacer ejercicio. Un poco de yo sentirme el antihéroe de la historia es que pues, él, unas semanas antes de que lo secuestraran, había hecho un maratón. Y yo lo digo mucho, yo en esas épocas de mi vida me cansaba subiendo 10 escalones, ¿no? Yo era bastante sedentario, nunca he sido un apasionado de los deportes, pero en ese momento entendí que así me gustara o no me gustara, tenía que volverme disciplinado y tenía que ver la forma de hacer ejercicio porque era una forma pues de distraerme, una forma de generar endorfinas, que pues, es una droga natural, cuando todo en mí quería tristeza y todo en mí quería depresión y entonces necesitaba meterme shots naturales para claro. estar bien conmigo mismo. Y entonces pues hice cosas que yo mismo estoy sorprendido de que lo haya podido lograr en unos 50x2, ¿no? Digo, empecé haciendo cardio, empecé haciendo carreras estáticas, ¿cómo se llama? Lagartijas, abdominales, pero sobre todo lo que hice más fue caminar como león enjaulado durante horas, ¿no? Y cuando digo horas son 5, 6, 7, 8. O sea, obviamente, conforme iba el tiempo, pues iba aguantándole más, ¿no? Yo al final perdí 25 kilos, pero salí con unos musculitos en las piernas que en mi vida había tenido, ¿no? Entonces, en esta reinserción a la libertad, dije, no voy a dejar todas estas herramientas que me salvaron ahí dentro, ¿no? Entonces, una de ellas fue, por supuesto, el ejercicio. Y si bien tengo una promesa incumplida todavía de hacer un maratón, todos los días intento por lo menos hacer 6,5 kilómetros de correr, trotar, caminar. Y he hecho 3 caminos parciales del Camino de Santiago, donde pues, seguramente he superado los 600 kilómetros. Que eso no hubiera jamás pasado si no me hubiera pasado lo que me sucedió, ¿no? Y es una de mis mejores terapias, el ejercicio y cuando lo llego a dejar por alguna razón o porque los temas del trabajo pues no me permiten esos tiempos para hacerlo, yo mismo lo resiento, ¿no? Claro. Entonces, pues no se vale dejar esas herramientas que fui perfeccionando ahí dentro, ¿no? Pero bueno, te comentaba que sí salí muy espiritual. A mí me preguntan mucho sobre el perdón, ¿no? A mí estos tipos me dieron inconscientemente un gran regalo. El no saber quiénes son, el nunca haberlos oído. Obviamente sí los vi durante esos 9 meses y medio, pero no los vi, ¿no? Porque cuando me empecé a envalentonar y de alguna forma empecé a romper protocolos, un par de veces entraron, yo sin ni siquiera tener el tiempo de ponerme la famosa capucha y tal, pero entraron disfrazados, ¿no? Con trajes bacteriológicos blancos, yo digo mucho como los que vimos en la pandemia, trajes como de astronautas, ¿no? Todos inmaculadamente blancos, con la cara completamente cubierta, con un visor antirreflejante, con una
con un respirador, que al principio no entendía por qué entraban así. Dije, o sea, de todas formas me hubiera yo imaginado sus disfraces, menos con estos trajes tan intimidantes, aparte en ese momento, ¿no? Aparte no había venido la pandemia, entonces yo no conocía esos trajes. Entonces fue como, esto es como de un episodio de Black Mirror, de Dimensión Desconocida, o qué pasa, ¿no? Sí. Luego razoné con el tiempo por qué entrarían con respiradores. Y yo dije, pues imagínate un ser humano metido en una caja de unos 50x2 que prácticamente hace sus necesidades ahí, donde no se ha bañado en tanto tiempo, no se ha cortado el pelo, pues esa caja debe oler lo más asqueroso y vomitivo del mundo. Yo, porque finalmente pues me acostumbré a y aparte era mi inmundicia, ¿no? Pues, vivir con otros 3, quién sabe, ¿no? Si hubiera... Pero bueno, pues al final eran mis olores, mis cosas que pues yo estando encerrado ahí, Sí. afortunadamente Era el menor de tus problemas. Es que aprendí a quitarle mucho peso a esas cosas. Claro. O sea, lo importante era mantenerme bien y mantenerme en forma y mantenerme bien espiritualmente y mantenerme con la mejor actitud posible. Entonces, de mis primeras decisiones desde el principio fue quítale, a ver, está cabrón, porque pues, de golpe te cambian la vida y sin deberla ni temerla, porque bueno, si te meten a la cárcel y de pronto estás viviendo en situaciones pues muy inferiores a las que estabas acostumbrado, bueno, pues de alguna forma te la buscaste, pero de repente un día a las 9 de la mañana está tu vida perfecta y en 15 minutos después estás en un cuartito de unos 50x2 sin absolutamente nada. Pues adaptarte a eso de golpe requiere mucho esfuerzo, ¿no? Entonces ya cuando fue pasando el tiempo, dije, a ver, tengo unos dolores de espalda terribles porque pues, prácticamente estoy durmiendo. Con que al principio tenía un colchoncito, pues no tenía relleno más que de tela, ¿no? Entonces, pero no pienses en una cama. No pienses en ese excusado que no tienes. No pienses en un ribeye. Porque, o sea, pensarte en todo eso que te están quitando es meterte el dedo a la llaga y no te va a ayudar absolutamente. Era pensar en lo que sí tienes y qué puedo hacer con eso. Y bloquear todas esas cosas, pues que por el momento... A ver, una almohada. O sea, al principio me dieron de esas almohaditas tipo de avión que se me sumía la cabeza y no sabes cómo extrañaba yo una almohada de mi cama. Aparte yo soy del que se duerma como con 3, ¿no? Pues me voy a tener que adoptar esta chingadera, ¿no? Y cuando me la quitaron, o sea, todavía te digo, te van quitando y de repente ya estaba acostumbrado al colchoncito y ahora duérmete en el piso. Dormir en el piso fue y desnudo, ¿no? Y en la noche, pues, congelándote, ¿no? Creo que ya lo quité en el libro, pero al principio tenía rollos de papel de baño y en esas madrugadas me envolvía por los pies para aguantar el frío, porque aparte yo me acordaba que como que cuando te da gripa o algo, como que te agarran, o sea, el enfriamiento empieza como por abajo, ¿no? Pero pues me movía tantito y se rompió el papel de baño y tampoco es como que decía, ya se me acabó el papel, tráiganme más. O sea, realmente aprendí a administrar lo poquísimo que tenía, ¿no? Es más, con los propios libros que me dieron, que aparte eran de zombies y cosas horribles, o sea, ni siquiera con eso tuvieron el buen detalle de darme una literatura pues, que me permitiera escaparme a un lugar mejor. Como yo no sabía cuántos libros me iban a dar, decía, me voy a imponer leer entre 30 y 40 hojas diarias, porque a lo mejor tienen nada más 3 libros y yo me los voy a acabar en una semana, ¿no? De hecho, gente con la que he platicado me dice, no, pues yo en tus circunstancias el libro me lo hubiera leído en 2 días. Sí, pero nuevamente te digo, yo no sé si había una biblioteca. Sí, tenías que administrar todos tus recursos. Y al final, bajo ese esquema, me llegué a leer 20 y tantos libros. No sé si había 40 o 60, pero yo tenía que administrar. Claro. ¿No? Cuando me cambian, imagínate, a un plato de frijoles diarios, que al principio no entendí, porque dije, bueno, seguro me están castigando y mañana vuelven las 3 comidas, que también era una forma que yo podía diferenciar si era desayuno, comida y cena, aunque no sé si el día empezaba a las 5 de la mañana o a las 10. Pero cuando ya me cayó el 20, que el día siguiente otra vez era un plato de frijoles para 24 horas, pues dije, con cierto reloj biológico que me dio, se te despierta, pues ahorita voy a comerme una franjita y lo
donde yo piense que ya pasaron como 5 horas, me voy a echar otra franjita. Y en lo que yo piense que ya pasaron 4 o 5 horas, pues me acabo. Y yo no podía ni siquiera con los frijoles. Era una comida que a mí en lo particular no me gustaba, pero me la comía. Mira, yo nunca había dejado un plato vacío en mi vida. Ahí me los comía todos. Así fuera comida que no me diera asco. No por un tema de hambre, sino porque sabía que eran de las responsabilidades que sí caían en mí y que si yo quería estar bien anímicamente y fuerte y todo, me tenía que comer absolutamente todo, ¿no? Es más, ahí dentro aprendí parte de lo que tenías. Aprendí a agradecer la comida. En mi vida lo había hecho, o sea, y digo, hay mucha gente que lo hace, ¿no? Cada vez que va a comer, gracias Dios. Sí. Bueno, pues yo empecé ahí cada plato que me dieran, así fuera un plato de frijoles. Pues gracias Dios por estos frijoles, porque me van a mantener fuerte, etcétera. Oye, hablando de eso, después cuando regresas a tu casa y tal, la primera comida que tienes, me encantó que agradeces, pero no desde un, ay, sí hay que agradecer porque así lo dice la iglesia o porque así es el protocolo, porque es la costumbre familiar. No, tú realmente, genuinamente estabas agradeciendo la comida que tenías en la mesa porque realmente habías pasado 9 meses y medio de escasez, o sea, de que no sabías si ibas a... ¿Cómo fueron cambiando como este hábito de agradecer y cómo fueron cambiando tus prioridades y tus pensamientos, tu vida? ¿Cómo fue cambiando con respecto a todas estas herramientas que tuviste que usar cuando estabas secuestrado? Mira, en el secuestro me di cuenta con tanta carencia que en verdad el ser humano puede vivir con muy poco. Uh-huh. Entonces le fui restando, ¿no? Y un poco por supervivencia, pues valor a lo que te decía, ¿no? Pues a la comida, a la comodidad, ¿no? En verdad viví peor que un mendigo, ¿no? Y eso, el poder ir bloqueando todos esos pensamientos, pues me permitió poder vivir en esa situación tan precaria. Entonces cuando regreso, ¿no? La lógica de cualquier persona, por ejemplo, yo oí un testimonio de una persona que conozco bien, que estuvo en la cárcel como 3 meses, y él habla de que cuando primero abrió su regadera, estuvo ahí creo que 2 horas y el agua caliente. A mí eso me valió. Me dio exactamente lo mismo. Y cuando vi el excusado que tanto añoré al principio, me dio lo mismo. Pero yo estuve 9 meses y medio. O sea, a lo mejor si hubiera estado menos tiempo, a lo mejor si hubiera estado un mes, me meto a la tina 6 horas, ¿no? Y llego disparado al refrigerador y veo que me como. Yo, simplemente para que me entiendas, me tardé como 3 meses en volver a tener antojos. Wow. Tenía completamente bloqueado el tema de los lujos. Para mí eso ya había dejado de ser lo importante. Lo importante era estar con mis hijos, lo importante era estar con mi esposa, lo importante era estar con mi papá, lo importante era haber recuperado mi libertad. Reordenas tus prioridades. Y aparte, en algún momento, porque a ver, te dije que la suma que ellos demandaban al principio, que por supuesto no fue la que se pagó, y también yo creo que hubo muchos factores externos y por supuesto una gran intervención de Dios para que la suma que finalmente se pagara, aunque fue un golpe hacia nuestra economía, porque no voy a decir que no lo fue, claro. Pues fue mucho inferior de lo que se pensaba y de lo que pretendían. Pero yo por muchos meses pues estuve cargando, ¿no? con esta cifra y con esta cifra. Dije, voy a salir a un mundo donde ya no voy a tener nada. O sea, qué horrible, ¿no? O sea, no solo estoy viviendo este encierro, estas crueldades, esta tortura, porque aunque sí hubo finalmente madrizas y me llegaron a golpear y me llegaron a poner una sierra eléctrica, ¿no? Aquí el terror fue mucho más psicológico que físico. Claro. Pero bueno, voy a sobrevivir todo esto para salir a un mundo donde no sé si voy a tener casa, porque a lo mejor la tuvieron que vender, donde no sé si voy a tener empresa, porque la tuvieron que rematar, donde no sé si voy a tener alguno de mis papás, porque pues a lo mejor uno de ellos no aguantó tanta presión durante tantos meses, donde no sé qué va a haber, ¿no? Entonces eso me tenía pues muy preocupado, ¿no? Hay gente que me dice, o sea, ¿cómo te preocupaba más si ibas a salir rico o pobre que tu propia vida? No. Pero imagínate salir a los 38 años con 2 niños
y haberlo perdido absolutamente todo, ¿no? Porque pues, era parte de esos pensamientos negativos con los que yo iba a lidiar. Y parte de esta resiliencia que se empieza a gestar, como al mes 7 dije, mira, probablemente lo vamos a perder todo y vamos todavía a salir endeudados, ¿no? Porque no sé, al final si llegan a una negociación, cuánto va a ser y cómo lo consiguieron. Pero pues mira, tengo 38 años, tengo una carrera, hablo 2 idiomas, tengo 2 posgrados de alta dirección de empresas, tengo buenos amigos, tengo un magnífico networking y tengo un chingo de ganas de reconstruirme y vivir. Entonces, pues así tengo que salir a manejar un Uber, lo voy a hacer y sé por cómo soy que en un par de meses voy a tener otro Uber y luego otro Uber y así me empecé a hacer como fantasías y empecé a pensar con qué amigos acercarme, pues a pedirles chamba. Y dije, pues mira, a lo mejor no voy a poder nunca igualar cómo vivía antes de esto, que si bien no era un tema exagerado, pero era un tema bastante cómodo, producto de chamba, no hay más, ¿no? Pero le di la vuelta a la tortilla, ¿no? Entonces dije... Tu punto de vista cambia tu realidad. Algo así, ¿no? Entonces dejé que fuera eso una preocupación, ¿no? Entonces le fui cambiando pues como el ángulo a las problemáticas diciendo esto sí puedo atacarlo y puedo salir avante y esto sí, esto no sé, porque hay cosas que tampoco dependen de ti, ¿no? Por ejemplo, a mí el tema de probablemente dejar en bancarrota a mi familia, a mis papás, pues era muy fuerte, ¿no? Porque yo estaba seguro que, pues bueno, van a tratar de conseguir lo que más puedan, aunque ellos tengan que quedar en la calle, ¿no? Y ahora que, ¿cómo los voy yo a mantener también a ellos por este acto de amor, ¿no? Entonces, afortunadamente te digo, hubo muchos factores que se dieron afuera. El trancazo económico pues, sí fue evidente, pero de alguna forma pues hemos podido volver a construir una vida sin problemas, ¿no? Pero te digo, pues, que si el agua caliente o no caliente, que si la comida o no la comida, fueron cosas que a mí en general, muchas cosas materiales para mí han perdido muchísimo sentido. O sea, yo ya no estoy en la carrera en la que están muchos amigos míos. Yo no quiero ser el más rico del cementerio. La lana que me cae, la invierto en viajes. ¿Qué es el éxito para ti hoy? Estar contento y bien con uno mismo y dormir tranquilo, ¿no? Wow. Me encanta, Alberto, me encanta tu historia. Sabemos que te tienes que ir. Nada más para ir cerrando, tengo 3 últimas preguntas que siempre hacemos a todos los invitados. ¿Qué estás practicando hoy? ¿En qué sentido? O sea, me decías que quieres correr un maratón o, no sé, meditación. O sea, ¿cuál es como tu práctica común hoy? Pues yo creo que mi práctica hoy me tiene muy entusiasmado de alguna forma el poder yo platicar mi experiencia y trastocar vidas. Esa es mi motivación, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que no ha entendido bien por qué ventilo esto y por qué, pues de alguna forma no he parado de comentar mi historia, mi vivencia, pero creo que ha sido esa retroalimentación de mis lectores, sobre todo de mis lectores, pero también de quien ha oído los podcasts, y me dice, me cambiaste la vida, ¿no? Y eso, más que cualquier dinero que te puedas ganar con esto, que créanme que nunca lo hice ni lo estoy haciendo por un tema mercantil, es la gasolina que me llena el tanque, ¿no? Decir, sé que estoy haciendo algo bueno y aportando a la sociedad con un granito de arena, sobre todo de esperanza, ¿no? Porque yo no me meto mucho con que si este país se está cayendo a pedazos, que si la delincuencia. La verdad yo me he clavado en temas de te pase lo que te pase, si tú quieres y tienes las motivaciones suficientes, sí se puede salir, ¿no? Wow, me encanta. ¿Y qué consejo te dio alguien alguna vez y que nunca has olvidado?
Pues mira, a mí me encanta una frase que de hecho con esa abre el libro y esa la conocí después de mi experiencia y yo creo que de alguna forma define mi vida, que es de un psicólogo que se llama Carl Jung, que para los que no lo conozcan, pues es más o menos de la talla y contemporáneo de Freud. Y él dice, yo no soy lo que me pasó, soy lo que decidí ser. Y creo que a mí eso me define muchísimo y por eso es una de las frases introductorias de mi texto. Y de alguna forma, pues es el resumen de decir yo no soy producto de mis circunstancias, sino fruto de mis decisiones. Es decir, sí, me pasó una cosa terrible, una cosa muy fuerte, algo que por supuesto, si pudiera yo regresar el tiempo, por más, no sé, experiencia o no sé, transformación que me haya dejado, si yo pudiera echar de reversa este episodio de mi vida, sin duda lo haría, si estuviera en mis manos, pero ya que no lo puedo hacer, entonces pues he tratado de capitalizar este sendero vivido y hacerlo y confrontándolo de la mejor manera posible. Se me quedó mucho que dices en el libro, no agradezco lo que me pasó, pero reconozco que gracias a esto soy quien soy hoy. Es como, no doy gracias por eso, pero sí por esto es más como yo lo transformé hacia esto que eres hoy, ¿no? Pues es que he tratado precisamente de encontrarle lo bueno a lo malo. Hay una frase que alguna vez se lo oí a un buen amigo y gran empresario y gran visionario poblano que decía de la mierda también se hace abono. Y es un cuate que si conoce su historia, ahorita a lo mejor está en la cúspide, pero para llegar ahí tuvo que pasar mucha mierda que al final aprendió a volverla, como bien él dice, abono. Y es lo que yo trato de entender de esta historia, ¿no? El que no se ha tomado el tiempo de leerme o de escucharme dirá, no, pues es que este cuate se quedó traumado con el secuestro y solo habla del secuestro y no, al contrario, yo trato de quitar las partes feas y todo lo horrible que yo viví de ahí y un poco transmitir la experiencia positiva, lo que me dejó, las reflexiones, el decirles a todo el mundo, la vida es hoy, vívela, prioritiza tus necesidades, tus valores. A lo mejor estás descuidando lo verdaderamente importante por cosas o gente que en verdad no lo son. Te decía, fue el aire, a ver, tengo 46 años. En estos años de libertad se han muerto 3 amigos míos y te das cuenta que la vida es finita, ¿no? Realmente pensamos que vamos a llegar a los 80, a los 90 años. Nadie tiene esa respuesta, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos toque por vivir, pues lo hagamos felices, tratemos de buscar lo que realmente nos llena. Un poco la caja, yo digo, que así se llama el libro, ¿no? Yo digo que gracias a esta experiencia yo salí de la caja porque ahora soy mucho más auténtico, ¿no? A lo mejor el Alberto antes de esta experiencia estaba muy, muy reprimido en muchas cosas, en muchos sueños, ¿no? Ahora soy una persona mucho más extrovertida y estoy de manera constante buscando eso que me llene, ¿no? Finalmente, aunque el dinero para mí no es lo más importante, tristemente es un medio para cristalizar muchas cosas que a mí me gustan hacer, pero ya no es el fin, ¿no? Entonces yo digo, bueno, busca cosas que ahora que estás viendo tiempos extra no hubieras hecho, que te llenen, y si eso mañana te puede generar un dinero buenísimo, ¿no? Pero primero que te llene esta parte, ¿no? Entonces creo que estoy viviendo una parte interesante de mi vida. Mucha gente no le entiende, no le comprende, no ha querido comprender. Pero eso no es tu problema. No, en realidad, mira, lo padre de mi testimonio y del libro, al principio como que no entendía por qué mi núcleo más cercano no leía el libro, por qué no lo comentaban, nada. Y luego me di cuenta que cuando me escribían de otros estados de la República, incluso de otros países y tal,
Y me di cuenta que sí estaba yo, en verdad, cumpliendo ese objetivo de por lo menos poner a pensar a la gente sobre la fragilidad de la vida y si están haciendo lo correcto o lo incorrecto con este regalo. Dije, pues sí, este libro no era para... No es para todos. Y va a llegarle a la gente que le tenga que llegar cuando le tenga que llegar, ¿no? Y mientras que pues me sigan diciendo que lo que yo tengo que decir tiene un peso y puede cambiar a las personas para bien, lo voy a seguir haciendo, ¿no? Claro. Y por último, que ya creo que me la contestaste un poco, es que ¿con qué sensación te gustaría que se quedara la gente después de escuchar este episodio? Pues mira, que se den cuenta que estamos acá un instante, que si están enojados con alguien que en verdad quieren, agarran el teléfono y le busquen pues una reconciliación o decirle que los quieren mucho, ¿no? También creo que es un tema que a mí me pasó mucho durante mi cautiverio. También fue como el momento de los si yo hubiera, ¿no? Entonces que la gente se quede con los menos hubieras posibles, con los más ya yo hice, ¿no? Y que traten de aflorar quien verdaderamente son, que no tengan que vivir una experiencia tan horrible, tan espantosa, porque vuelvo a lo mismo, estamos acá un instante, fragmentos de segundos cósmicos y hay que buscar la felicidad y sobre todo sin pisar a nadie, ¿no? Súper. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias por hablar con tanta honestidad y desde este espacio tan tú. Gracias y nos vemos en otro episodio. Si te resonó este episodio, síguenos en Spotify y en YouTube o compártelo a quien crees que le pueda servir. Gracias. No, te agradezco muchísimo. Nada más hago el comercial. Si les interesa adquirir el libro, bueno, está fácil. Está en Amazon, ¿no? Versión Kindle y versión física. Está en audiolibro también. Entonces, prácticamente ya, pues, sobre todo en las plataformas pues más usadas, ¿no? Es para el que dice que no le gusta leer. Aquí está el libro. O no tiene tiempo, bueno, es otra opción. Y bueno, si están en Puebla, está en Profética, en La Latiz, está en otras librerías a nivel nacional como Gandhi, Gonville. En fin, lo pueden googlear y hay varias alternativas ahí para adquirirlo. Y estoy en una plataforma en Instagram, que es la Caja 290 días, donde pues ahí platico y cuento de muchas cosas más que no tienen nada que ver con el secuestro, ¿no? Muchas gracias. Abrazo.